Este pueblo te adora. Esta casa te espera. Estamos sedientos de un avivamiento en este lugar. Este pueblo te adora. Esta casa te espera. Tu gloria Códigos del reino. Ya le expliqué que es un agente. Un agente es aquella persona preparada y capacitada que cuenta con los recursos y las herramientas para cumplir misiones específicas. Diga conmigo, misiones específicas. No lo escucho, misiones específicas. Ya le enseñé cómo es que Dios selecciona a un agente del reino. Ya le enseñé qué es lo que un agente debe de saber. Un agente debe de tener identidad. Y la palabra identidad significa, es la respuesta a la pregunta: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué es lo que tengo que lograr? Diga conmigo, tengo identidad de agente. En Cristo, ¿usted quién es? Nueva criatura. En Cristo, ¿usted quién es? Arma de guerra. En Cristo, ¿usted quién es? Un martillo. En Cristo, ¿quién es? Un instrumento útil. Por medio de mí, Dios hará grandes cosas. Pero ahora no solamente es suficiente saber eso. Ahora es necesario que usted entienda que en el reino de Dios hay códigos que un agente tiene que conocer. Diga conmigo, todo agente, diga fuerte, todo agente del reino tiene que conocer los códigos. El primer código que usted tiene que conocer en esta casa lo llamamos como el código de David. ¿El código de quién? El código de David. Diga conmigo, código de David. Diga conmigo, código de David. Este día usted recibirá esta poderosa revelación que tiene que ver con los principios y los secretos que radicaban o que el agente, el rey David, aplicó para tener una vida de éxito, un ministerio de éxito y un nombre de éxito. Diga conmigo, un nombre de éxito. Diga conmigo, en mi vida se aplicarán los principios de éxito. Para que usted pueda entender qué es la palabra, qué son los códigos, quiero que entienda qué significa primero código. La palabra código significa, es un cuerpo de leyes dispuestas según un plan riguroso y sistemático. O sea, son leyes que están dispuestas según un plan muy riguroso y muy sistemático. Esto tiene que ver con tres cosas. Diga conmigo, un código tiene que ver con tres cosas. Uno, con normas. Dos, con reglas. Y tres, con disciplina. Diga conmigo, normas, reglas y disciplina. Todo agente del reino, si usted quiere tener éxito en Cristo, si usted quiere triunfar en la vida cristiana, si usted quiere salir de ser un don nadie a ser una herramienta útil en las manos de Dios, tiene que entender que la vida de todo agente del reino se tiene que regir en normas, en reglas y en disciplina. Diga conmigo, en esta iglesia me están convirtiendo en un agente. Me están preparando como un agente para cumplir misiones específicas. ¿Quiere éxito? Aplique tres cosas: código, normas, reglas y disciplinas. Jesús caminaba a través de normas, sobre las reglas del reino y sobre una fuerte disciplina. Ay, pastor, pero ¿cómo es ese asunto? La Biblia dice que Jesús tenía la disciplina de orar. ¿Tenía la disciplina de qué? Dígame quiénes somos los que más fallamos en la oración. O sea, disciplina es tener el acuerdo, la regla de que todos los días, es un ejemplo, yo me levanto a las 4 de la mañana a encontrarme con Dios, de 4 a 5 mínimo. Eso es una regla, eso es una norma y eso es una ¿qué?
Disciplina. Jesús enseñaba a sus discípulos a que caminaran en estas dimensiones y los llevaba al monte, y Jesús se iba, y dice la Biblia que Jesús tenía la disciplina que en distintos tiempos Jesús solía orar toda la noche. Y se llevaba a los discípulos al monte y le decía Jesús: hijos míos, ustedes se queden aquí a orar y yo subo al monte y voy a estar orando, y cuando regrese vamos a orar juntos para hacer que la gloria de Dios fluya y que impactemos las ciudades en que vamos a visitar. Y dice: no, ya está Jesús. Y Jesús se subió a orar, y cuando bajaba, ¿qué cree que pasó? Estaban dormidos. Los fariseos y los escribas serían muy hipócritas, pero por lo menos respetaban lavarse las manos antes de comer. Los fariseos y los hipócritas atacarían a Jesús, serían muy hipócritas, pero por lo menos diezmaban hasta del comino y de la menta. O sea, su religión, su falsedad y su hipocresía trataban de hacerlo y de vivirlo al pie de la letra. O sea, bueno, hoy me voy a poner un poquito en favor de los fariseos y los escribas, porque pobres siempre los apaleamos, siempre los atacamos, pero hay que reconocerles algo: por lo menos tratan de vivir su falsedad al pie de ¿qué? Al pie de la letra. Pero los que andaban con Jesús, hágame el favor, andaban con Jesús, el Hijo del Dios, o sea, el mismo Dios encarnado, y los tipos dormidos. ¿Estamos acá? Tenemos al Dios vivo, tenemos al Dios poderoso, la revelación del Hijo de Dios, el poder del Espíritu Santo. Tenemos la unción para hacer milagros, señales y prodigios. Tenemos todo para ser bendecidos, prosperados, para caminar en victoria. Pero la iglesia dormida. Y Jesús baja del monte y los mira, y estaban dormidos. Y me imagino que le dio un patadón a Judas, y estaba si era el primero de la fila, y le daba un patadón y dice: ¡hey, levántense! Y Jesús se molestó y dijo: ¿qué acaso no podéis ni orar tan solo una hora? Diga conmigo: eran indisciplinados. Diga conmigo: no eran disciplinados. Hacían lo que querían. Hacía como que oraban, como muchos que llegamos aquí al altar y vamos a orar y se hincan. Es que a mí me gusta orar hincado, y se hincan y bien dormidos, hincados, y luego lo despiertas: amén. Diga conmigo: este asunto es serio. Si usted quiere ser un agente de éxito y no ser un cristiano más del montón, necesita caminar en normas, en reglas y en disciplina de reino, no de religión. ¿Le paramos o le seguimos? Ahora, ¿quién era David? Ya le hablé lo que es un código. ¿Quién era David? David era el hijo menor de Isaí, era el hijo número 8, el octavo. Diga conmigo: era el octavo. Era bisnieto de Ruth y de Boz. Desde niño fue pastor de ¿qué? Fue pastor de ovejas, en donde adquirió el carácter y el coraje que después se vio reflejado en ¿dónde? Punto número 3. Cuando se convirtió en agente del reino, se vio el carácter y el coraje que adquirió cuidando ovejas cuando enfrentó al gigante y le tumbó la cabeza. ¿Alguien entendió lo que dije? O sea, lo que aprendió en el corral de ovejas se vio reflejado en el campo de batalla. Él pasó de ser un simple pastor de ovejas y se convirtió en un agente del reino que salió a tumbarle la cabeza al gigante que por mucho tiempo se estaba burlando de la iglesia. David tuvo 2 ocasiones la oportunidad de matar al rey Saúl y después
postergarse él como rey. Diga conmigo, pero no lo hizo. Diga fuerte, pero no lo hizo. O sea, David nunca abusó y nunca sobrepasó los niveles de confianza que el rey le había brindado. Diga conmigo, este asunto es serio. Diga conmigo, la gente del reino nunca defrauda y nunca abusa del poder y autoridad que carga. Este asunto es serio. Dígale que está a su lado, te están preparando como agente del reino. Usted debe de perdonar aunque después lo quieran matar. David perdonó al rey Saúl. Después el rey Saúl se endemonia y dice: maten a David, porque se puso celoso. Pero eso es otra historia. Diga conmigo, pero David lo perdonó. Después de esto, Dios levanta a David. Después de la muerte de Saúl, lo levanta como el segundo rey de Israel. Ay, ay, ay. Diga conmigo, de pastorcito de ovejas pasó a gente del reino, tumba gigantes. Para David el pan de cada día era tumbar gigantes. Diga conmigo, para los agentes del reino el pan de cada día es tumbar gigantes. Todo el mundo se agüita con los problemas, todo el mundo se asusta con los problemas, todo el mundo se quiere meter al cuartel como el ejército de Saúl con los problemas. Pero David era bien alborotado, dijo: yo lo tumbo, yo salgo, pónganme a más. Ahora David tomó 5 piedras. Diga conmigo, ¿por qué, pastor? David tomó 5 piedras para tumbar al gigante. Diga conmigo, ¿por qué, pastor? Por si le fallaba una, por si le fallaba 2, por si le fallaba 3. No, señores, David estaba experto, tenía una excelente puntería. David tomó 5 piedras, no porque era fallido en el tiro. David tomó 5 piedras porque eran 5 gigantes. Ay, David dijo: una piedra por gigante, vámonos. Ay, 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 ay. David venía embravecido, dijo: voy a tumbar al gigante que está enfrente, pero no solamente eso, voy a matar a sus otros 4 hermanos. Eran 5 gigantes que David tenía que destruir. Usted debe de ser un agente del reino, preparado, diseñado para derrumbar a todo tipo de gigante que se ponga delante de tu vida. Vamos a derrumbar al gigante del desaliento, vamos a derrumbar al gigante de la religión, vamos a derrumbar al gigante de la soledad, al gigante de la depresión, al gigante de la crisis, al gigante de la mediocridad. Hoy usted va a aprender a levantarse como un agente que camina en el poder de los códigos del reino de Dios y su justicia. David tomó 5 piedras porque no solamente quería tumbar a Goliat, quería tumbar a sus hermanos también. 5 más 5 es. Diga conmigo, fue el segundo rey de Israel. Reinó 7 años y medio en Hebrón y otros 33 en Israel. 6. David se hizo famoso. David adquirió fama porque por causa de él, por la sabiduría de él, el carácter de él, Israel subyugó a todos sus enemigos. O sea, cuando Saúl representa religión, cuando el rey Saúl estaba de rey, el pueblo de Israel le tenía miedo a todos los enemigos. Pero cuando David se convirtió en el rey, todos los pueblos le tenían miedo al pueblo de Israel. ¿Entendió lo que dije? En la religión, los religiosos le tienen miedo al diablo. Los religiosos le tienen miedo a la inseguridad. Los religiosos le tienen miedo al crecimiento. Los religiosos le tienen miedo al cambio. Los religiosos le tienen miedo a la prosperidad del reino. Los religiosos le tienen miedo a los demonios. Nadie quiere salir de las 4 paredes. Nos conformamos con las reuniones dominicales, nos conformamos con los cultitos, con la celulita. Pero ¿sabe algo? Cuando Dios levanta a una gente con una generación, con una genética davídica, cuando Dios levanta a un hombre con una genética davídica, este hombre rompe los esquemas y dejan de tenerle miedo al diablo. Ahora el diablo nos tiene miedo a nosotros. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo?
Yo no sé cuánto tiempo usted le tuvo miedo a la crisis. Eso se acabó. Ahora la crisis le va a tener miedo a usted. Yo no sé cuánto tiempo usted le tuvo miedo a quedarse sin dinero. Eso se acabó. Ahora el dinero va a tener miedo a quedarse sin usted. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Vengo a levantar una generación con el código de David. Diga conmigo, Saúl estaba de rey y todos eran gallinas. David estaba de rey y todos eran águila. Saúl estaba de rey y el pueblo de Saúl le tenía miedo a todos los enemigos. David estuvo de rey, David Mendoza, y todos los enemigos le tenían miedo al pueblo de Israel. ¿Entendió lo que dije? ¿Entendió lo que dije? Dice la Biblia que Saúl tumbaba 1000, pero David tumbaba 10,000. ¿Entendió lo que dije? Estamos viendo dos dimensiones: religión y reino, religión y relación. Hasta la cantamos: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba. Y el pueblo se regocijaba. Y el pueblo se regocijaba. ¿Sabe por qué a mí me gusta tumbar gigantes? ¿Sabe por qué a David le gustaba derrumbar a sus enemigos? Porque a David le gustaba que el pueblo estuviera de fiesta. Cuando David se dio cuenta que cuando ellos derrumbaban la adversidad, el pueblo celebraba, el pueblo alababa a Dios, el pueblo. Por eso usted tiene que aprender que cuando Dios haga un milagro, aquí la gente se goza. Que cuando Dios le dé la victoria en una prueba, usted se tiene que gozar, se tiene que regocijar. A mí me gusta tumbar gigantes porque cuando los tumbo hay fiesta. Si yo fuera usted, estoy dispuesto a tumbar los gigantes que se levantaron delante de esta reunión. Estoy dispuesto a que esta reunión sea una fiesta gloriosa, sea una fiesta llena del poder de Dios. Diga conmigo: adquirió fama porque subyugó, porque destruyó a todos los enemigos. Diga conmigo: a David los enemigos le hacían los mandados. Diga conmigo: mis enemigos me van a hacer los mandados. Los demonios me van a hacer los mandados. Diga conmigo: este asunto es muy serio. Dígale a su vecino: te dije que no te metieras en esto. ¿Le paramos o le seguimos? Le voy a dar el perfil de David. Todo agente del reino tiene que tener un perfil. Tiene que tener un archivero, características que hablen de él. David, ¿quién era y cómo era? Era un hombre de carácter. ¿Era un hombre de qué? Así que si usted dice: ay, este carácter, cállese, deje de andar de cosas. David era un hombre de carácter. Deje de decir: Señor, cámbiame el carácter. Dios no le va a cambiar nada. Desde ahorita se lo digo. Diga conmigo: ¿por qué, pastor? Porque ese carácter Dios se lo dio desde que usted estaba en el vientre de su madre. Y si usted le dice: cámbiame el carácter, le está diciendo: Señor, te equivocaste con el carácter que me diste. Y sabe algo, Dios nunca se equivoca. El problema no es tu carácter. El problema es que tu carácter te usa a ti y tú no usas a tu carácter. El problema es que el carácter te mueve a ti y tú no mueves al carácter. ¿Está entendiendo lo que dije? Dios no se equivocó con el carácter que te dio. Nada más que en vez de gritarle y de maltratar a la esposa, a los hijos, debes de gritarle y maltratar al infierno. O sea, Dios te dio el carácter con un propósito. Diga conmigo: Dios me dio mi carácter con un propósito. Y el propósito es de que ese carácter sea utilizado para dinamitar las fuerzas del infierno. El carácter que usted tiene es lo que necesita para pelear por su matrimonio.
El carácter que usted tiene es lo que necesita para pelear por sus hijos. El carácter que usted tiene, si usted es explosivo, si usted es sanguíneo, si usted es colérico, Dios no se equivocó. Es lo que usted necesita para que pelee la buena batalla, para que le diga al diablo: momento, diablo, traje a mi hijo 9 meses en el vientre, me dolió, tuve dolores de parto, no voy a permitir que me lo robes, voy a pelear por él. Si es preciso, me meto al valle de sombra y de muerte para rescatar lo que Dios me dio. El carácter que Dios te dio no se equivocó, tiene un propósito y una razón de ser. Diga conmigo: qué chulada. No le diga a Dios que le cambie el carácter, dígale que le enseñe a usarlo. Porque su carácter sin Dios es una herramienta de destrucción, pero su carácter con Dios, escúcheme bien, es una herramienta de edificación y de destrucción para las fuerzas del mal. Es que pero yo soy bien tranquilo. A veces los tranquilos piensan que ser tranquilo es malo, porque hacen con ellos lo que quieren. Y hasta dicen: es que estoy bien tonto, nunca digo nada. Pues Dios le dio ese carácter con un propósito. Pero yo no voy a hablar del carácter ahora. Eso es otra historia. David era un hombre de carácter. 2, de firme voluntad. ¿De firme qué? O sea, David andaba que, ay sí, no, David no andaba con muñecas. Sí, sí. Y cuando decía sí, era así. Y es que le decían: es que está nublado, sí. Es que hace frío, sí. Es que vienen muchos enemigos, no importa. Yo dije que sí. Yo dije ¿qué? Y el que dice sí, es sí. David era un hombre de carácter. David era un hombre de firme voluntad. David era un hombre valiente. ¿Es un hombre qué? Dígale que está a su lado: suelta la muñeca. Imagínense que David había dicho: ay, ¿cuánto mide el gigantito? Ay, nadie sabe cuánto pesa. Se ve que tiene la mano pesada el gigante. Ay, es que la espadota. Ay, es que el escudote. Diga conmigo: David era valiente. Característica que todo agente del reino debe de tener. Debe de ser valiente. De hecho, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los valientes lo arrebatan. Ay, pastor, es que no sé, es que nomás empecé a ir a su iglesia y empecé a recibir chorros de ataques, chorros de pruebas. Valiente. Es que me quedé sin dinero. Valiente. Es que es valiente. Es más, aquí no creo en el es que. Porque el es que para muchos los priva de bendiciones. Este asunto. Diga conmigo: valiente. Diga conmigo: valiente. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. O sea, ser un agente del reino, estar en el camino de Dios, no es de gallinas, es de valientes. Dígale que está a su lado: te dije que no te metieras en esto. David también era un poeta. Era tan poeta que en el aire las componía. ¿Quién escribió Salmo 121? No recuerdo si fue David o no fue David, pero si fue David, fue todo un poeta. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. ¿Sabe quién hace eso? Un poeta.
Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi poemote que dentro. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ay, qué chula de poeta. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Su vara y su cayado me infundirán el aliento. Es la voz del poeta, ¿no? Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, poeta enamorado, no temeré mal alguno, porque mi amado estará conmigo. ¿Quién hace eso? Un poeta. Un poeta es la característica de todo fiel enamorado. Su esposo puede ser una tumba, pero cuando se enamoró era un poeta. Mi vida. Podía hablar como Chabelo, pero cuando se trataba de ser poeta. Ya descubrí por qué el mar es salado, cariño. Y luego la esposa, ¿por qué? Porque tú le robaste toda la dulzura. ¿Quién hace eso? Diga conmigo los poetas. Diga conmigo los poetas. Usted puede ser un poeta, tiene que ser un poeta, que cuando usted ama al Señor y usted está en la intimidad, se va a sorprender de las cosas que le salen. Y va a decir, ah, caray, Chihuahua, Chihuahua, y llore así. Claro, porque está bien enamorado de Dios. Todo enamorado de Dios tiene la habilidad de expresar palabras de gratitud, de admiración y de amor a su Señor. Si yo fuera usted. David era músico. Todo enamorado quisiera ser músico para cantarle a la novia. ¿Sí o no? David era salmista, era cantante. Por eso dice la Biblia, Dios habita en medio de la alabanza de ¿qué? De su pueblo. A David le gustaba bailar, le gustaba danzar, estaba enamorado, se metía en la presencia de Dios y dice la Biblia que lo hacía hasta desnudo. Diga conmigo, no era religioso. Nadie se encuera aquí, ¿eh? Digo, por si algún ocurrente dice, ah, bueno. Si yo fuera usted, aplaudiera al Señor. David era músico. David era un hombre fiel. David era un hombre leal. Todo agente del reino tiene que ser fiel y tiene que ser leal. Diga conmigo, fiel y leal. Sea fiel al Dios que lo llamó. Sea fiel al hombre y a la mujer que los está pastoreando. Sea fiel a la congregación que lo está abrazando domingo tras domingo. Sea fiel, sea leal. Porque hay gente que es fiel pero que no es leal. Fiel es alguien que siempre está allí. Siempre está allí. Pero chismoso. Judas era fiel, pero no fue leal. Hay que ser fieles y hay que ser ¿qué? Leales. Y leal es guardar los intereses del otro hasta la muerte. Leal es cuidar las espaldas de a quien amas. Leal es, tengo la oportunidad de matarte, pero no lo hago porque te amo. David tuvo todo para matar a Saúl, pero fue ¿qué? Fiel. ¿Y fue qué? ¿Cuándo fue leal? Cuando la gente le decía, David, vamos a quitar a Saúl del reinado.